Hola nuevamente a todos. Pues continuando con nuestro curso de ética pública, vamos a tratar en este momento una presentación que también suele ser interesante y se refiere al perfil ético de los servidores públicos por elección. Así lo he titulado. Bien, quiero comenzar señalando que muchas veces se pone énfasis en el tema de la ética pública, pero en los funcionarios. Y a veces dejamos de lado la parte política, la parte de los políticos. Y esto pues es un error grave, porque mientras que los funcionarios intentan en algunas administraciones públicas pues frenar la conducta de los políticos, desafortunadamente los políticos son los que dirigen las instituciones y estos luego hacen cosas que no están bien. Y en cierto sentido pues estos políticos pues están alterando la función del político. Si nosotros retomamos el concepto etimológico de político, pues el político es el hombre educado, el hombre con decorum, como decía Cicerón, aquel hombre que tiene valores, que posee una conducta íntegra, ¿sí? Y de hecho, para los antiguos, los individuos que no tienen esta conducta, sino que llegan y hacen todo lo contrario, no son políticos, sino son politicastros. De hecho, esa es la definición correcta del hombre corrupto por elección. Es un politicastro, no es un político. Y digo esto porque, bueno, pues el concepto político y la política está desacreditada. Muchas veces decimos, el político, sí es un corrupto, el político es un corrupto, tranza, ratero, mentiroso, etc., promete y no cumple, ¿sí? Y la política es sucia, asquerosa, etc. Pues siendo academicistas, ¿sí? Pues no es así. Esas personas que hacen eso, que realizan esas prácticas, son politicastros, no políticos, ¿sí? Y la política, que es una ciencia que tiene que ver o que estudia las formas de gobierno y la mejor forma de autoridad para gobernar para el bien común, pues precisamente tampoco es eso. La política no es sucia y asquerosa, ¿no? Eso es las prácticas de los corruptos. Entonces, yo creo que cuando uno se mete a estos temas y sabe y conoce, bueno, pues de alguna manera dignifica a la política y dignifica el cargo político. Bien, pues dicho esto, pues vamos a comenzar con este tema. Por un lado, es importante avanzar hacia la profesionalización de la política en los candidatos a puestos de representación. Es decir, en sistemas políticos en donde no hay límites, donde no hay perfiles para ocupar un cargo público, pues llega cualquiera. Y esto pues no es del todo sano, porque precisamente, pues digo, si para ocupar cualquier trabajo en una institución nos piden ciertos requisitos, secundaria, estudios, mínimo saber leer y escribir, etc. Bueno, pues ¿por qué para los servicios públicos no? En muchos estados tenemos servidores públicos analfabetos y en otros solamente con primaria. Entonces, bueno, pues es importante pues la profesionalización política. Es importante entonces definir cuál es el perfil político idóneo e implementarlo. Ya decíamos la vez pasada que Aristóteles hablaba de 3 elementos básicos como un perfil básico para todo aquel individuo que aspirara a un cargo público. Por otro lado, sería importante también vigilar la conducta ética de ese político, ¿sí? Hay gente que, bueno, pues ya por X circunstancia llegó a un cargo público y ya está ahí. Bueno, pues sí, pero hay que ver cómo se comporta, cuál es su conducta. Y en caso de que esa conducta sea indebida, bueno, pues hay que denunciarla, ¿sí? Pero aquí entra otro problema. ¿Y si no tenemos instituciones para denunciar? Y si a la inversa, si denunciamos y somos afectados por haber denunciado, entonces necesitamos generar precisamente esa cultura ética, expandir esa cultura ética, presionar, ¿sí? Para crear instituciones, ¿sí? Que de alguna manera vigilen la conducta de nuestros servidores públicos. Y por otro lado, bueno, pues esas conductas que son indebidas o insanas, pues hay que sancionarlas, ¿sí? Bien, como ya decíamos, si en cualquier trabajo se selecciona al más hábil y capaz para ocupar un puesto laboral, cuanto más lo será para un cargo público.
pues en este cargo público radican los destinos de toda una comunidad. Quienes ocupan cargos públicos, ¿sí?, y dirigen instituciones o dirigen un municipio, una gubernatura, una comunidad autonómica, un país, imagínense la responsabilidad que van a tener. Por eso es importante que esos individuos estén preparados, por eso es importante que esos individuos estén formados, ¿sí? Platón sostenía que aquellas personas que ignoraban lo que es el bien y el mal no debían confiárseles nada relacionado con el gobierno, aunque hayan realizado estudios de asuntos muy estimados, ¿sí? Entonces decía, si no sabes lo que es bueno y lo que es malo para tu comunidad, es decir, si no posees ética, ya dijimos que la ética es aquella disciplina del conocimiento que por un lado define lo que es sano y lo que no es bueno para la comunidad, bueno, pues entonces, dice Platón, esos individuos son incapaces o no tienen ese perfil para ocupar un cargo público. Adicionalmente hay una frase que me encanta de un filósofo político irlandés que se llamó Edmund Burke. Edmund Burke tiene una frase muy bonita y se la cito, y es la siguiente. Él decía: la ciencia del gobierno, que es práctica en sí y dirige a tales propósitos prácticos, es materia que exige experiencia, e incluso más experiencia de la que puede alcanzar en toda su vida una persona, por sagaz y observadora que sea. Es decir, para aspirar a la política se requiere de mucha experiencia, de mucha información, ¿sí? Hay que saber muchas cosas para poder tomar decisiones que puedan ser acertadas y que no afecten la vida de miles de individuos que forman la comunidad política a la que se representa. Pero, y aquí pasamos a una reflexión y a una pregunta. ¿Qué conocimientos debe poseer un político? Bueno, pues por un lado, conocimiento sobre la política, ¿no? Esto, aunque suene obvio, pero es así. Si yo quiero ser médico, pues tendría que estudiar medicina. Si yo quiero ser jurista, pues tendría que estudiar derecho. Si yo quiero ser biólogo, pues biología. Y si quiero participar en política, pues creo que debo tener un conocimiento mínimo, básico, sobre política, ¿sí? Bueno, eso es una cosa interesante. Bien, haber estudiado, por otro lado, se requiere haber estudiado las diferentes formas de gobierno, así como los principios políticos de cada una de ellas. La política no es llegar y a ver qué hago ahí, ¿no? O llego para aprender, no, tengo que saber de política. Y dentro de la política es una ciencia que estudia las diferentes formas de gobierno, que estudia las formas de autoridad para identificar la más idónea de acuerdo a la naturaleza de un estado, de un país, ¿sí? Y dentro de las formas de gobierno, pues existen muchas, existen formas puras, pero también existen formas combinadas. Y cuando uno hace el estudio de estas formas de gobierno, pues podemos encontrarnos con que hay cientos de formas de gobierno. Pues esto lo debe saber un político. Conocer las formas de gobierno, los principios políticos de cada una de estas formas de gobierno, qué principios son buenos, son malos, ¿sí? ¿Cuál es la que se adapta mejor o la que se adopta mejor a la naturaleza de mi pueblo, a mi cultura, a mi clima, a mi gente, ¿sí? Pues estas cosas las tiene que saber un político. Tiene que saber también cuáles son las diversas formas de constitución para saber cuál es la mejor para cada estado. Fíjense, si ya en la antigüedad Aristóteles analizó 158 constituciones y de ellas hizo toda su teoría política y que nos dejó ese conocimiento que además está en su obra clásica, que además es muy bonita, que es Política, pues uno debería de conocer esas formas de gobierno, esos principios políticos, esas constituciones que existían para poder decir, pues esto me interesa, esto me sirve o esto no me sirve, ¿sí? Bien, otra de las cosas o de los conocimientos que debe poseer un aspirante o un político es las formas de corrupción política y por supuesto la manera de combatirlas. Así como decíamos que hay formas justas y hay formas injustas de gobierno, bueno, pues esas formas injustas es porque se han ido corrompiendo. Y entonces Aristóteles decía, bueno, pues se corrompen cuando pasa esto y esto y esto.
pero se puede prevenir esa corrupción si hacemos esto y esto y esto. Es decir, sí hay esos mecanismos para prevenir la corrupción. Pues un político preocupado por su país, un político verdadero, con ética, con valores, pues tiene que conocer esto. Y debe conocer además las formas de conducta de sus ciudadanos, las virtudes, los vicios, el justo medio, para poder gobernarles adecuadamente, ¿sí? De hecho, como ya también lo habíamos dicho anteriormente, Aristóteles dice que la ética precisamente es parte de la política, porque el político debe conocer las conductas de su ciudadanía para saber tratar con ellos y saber cómo, si son iracundos, bueno, pues cómo apaciguarlos, si son incontinentes, pues cómo hacer que no lo sean, etc. Bien, entonces ya desde la antigüedad se decía que un político debe poseer un perfil básico. Vamos aquí a recordar los 3 elementos básicos y lo vamos a complementar con 2 más. El primer elemento, que ya decíamos en una sesión previa, o anterior, era que ese político debe poseer capacidad para el cargo. El segundo elemento es que posea lealtad a la Constitución y a la comunidad política a la que representa. El tercer elemento es que posea virtud y sentido de justicia, es decir, que posea ética, que posea valores, que posea virtudes. El cuarto elemento es que goce de buena fama, estima o prestigio, es decir, que sea un hombre de conducta irreprochable, ¿sí? Que no se le diga, oye, tú fuiste un corrupto y estás vinculado a temas de corrupción, el cual sería el quinto elemento, no estar imputado en casos de corrupción, ¿sí? Miren, aquí hay otro dato interesante. Antiguamente, aquellos individuos que aspiraban a los cargos públicos tenían que ser hombres de conducta intachable, y esa conducta intachable la reflejaban con un elemento simbólico, y ese elemento simbólico es el blanco, el color blanco. Entonces los aspirantes a la política usaban túnicas blancas, se ponían una túnica, ¿sí? Y salían a hablar con la gente. En el momento en que hablaban con la gente, bueno, habían varios, entonces se esmeraban por ser mejores, ¿sí? Por hacer actos que les dieran prestigio. Y entonces, en ese momento, cuando aspiraban a ingresar a un cargo público, se convertían, bueno, de ser hombres con túnica blanca, hombres puros, hombres buenos, eran hombres cándidos, ¿sí? Y cuando ya aspiraban al cargo público, de cándidos pasaban a ser candidatos. El concepto de candidato viene de ahí, de hombre, de cándido, de hombres puros, ¿sí? De hombres que se preocupan por el bien común. Y este elemento, bueno, pues desde mi punto de vista se ha perdido. Hoy en día ya no sé si sean cándidos los candidatos, pero incluso muchos están imputados en corrupción, o incluso se sabe que son corruptos. Y lo paradójico de la política contemporánea es que a veces hay tipos que son corruptos, termina su periodo del gobierno, se vuelven a postular y ganan y arrasan. Entonces, pues eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Bien, el hecho de que hayamos descuidado estos elementos básicos en el perfil de los candidatos a puestos de elección popular, pues ha generado que la política haya caído en una situación de frivolidad. Entonces hoy estamos en este ámbito de la frivolidad de la política. ¿Y qué es esto de la frivolidad de la política? Bueno, pues me voy a permitir citar algunos ejemplos para que comprendan por a qué me refiero. En 1987, en Italia, existía una actriz porno que se llamaba, o se llama, me parece que todavía vive, Ilona Staglieri, mejor conocida como la Cicciolina, por sus cualidades voluptuosas que la naturaleza le dio. Bueno, pues esta mujer, que les digo era una actriz porno y que era famosa, bueno, pues dijo, yo voy a meterme a los cargos públicos, bueno, a concursar, y lo que hizo es que ganó, y entonces pasó a ser una diputada italiana. Pero más tarde, pues su popularidad crecía,
y por cierto era una mujer muy polémica. Cuando estaba la guerra con Irak, ella le hizo una invitación a Saddam Hussein y le dijo que se entregaba a él si evitaba la guerra, ¿no? O si se rendía. Bueno, pues esta mujer pasó después a ser diputada parlamentaria, diputada del Parlamento de la Unión Europea. Bien. En 1997, en Ecuador, el presidente Abdalá Bucaram, siendo presidente, él ofrecía conciertos musicales porque él tenía un grupo musical y su grupo se llamaba Los Iracundos y él era conocido como el Loco. Se dice que en sus conciertos se quitaba la camisa, estaba la masa, se lanzaba, se tiraba y era el presidente, ¿no? Bueno, después fue destituido por el Parlamento bajo el argumento de incapacidad mental. En 1997 el alcalde o exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, en una fiesta que dio para ciertas personalidades políticas, había un pastel en medio de la fiesta y él sale disfrazado del pastel, sale del pastel disfrazado de Marilyn Monroe. Y después se puso a bailar, ¿no? Entonces el alcalde haciendo este tipo de cosas, ¿no? En el año 2003, en los Estados Unidos, para las elecciones de gobernador de California, compitieron un luchador de sumo, un surfista profesional, una actriz porno, y bueno, varios más, y otro de ellos es la estrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, quien por cierto fue el que ganó, y no solo ganó, sino que se reeligió, ¿sí? También cabe recordar que años atrás, una actriz de Hollywood, que fue Ronald Reagan, también llegó a ser presidente de los Estados Unidos. En el año 2004, en España, cuando el presidente Zapatero gana las elecciones, él conforma su gabinete, dice la mitad son hombres, la mitad mujeres, y lo primero que hicieron las mujeres fue convocar a la revista Vogue en el Palacio de la Moncloa y posar y tomar fotos ahí para esta revista. Entonces, pues no sé, esto fue muy cuestionado, ¿no? Y también en esta misma administración, con el gobierno de Zapatero, en el año 2006, la ministra de Cultura, que era en ese entonces Carmen Calvo, en una ceremonia donde se entregaban los premios Goya, que son los premios de cine en España, ella, cual si hubiese sido una estrella o una actriz de cine, salió ahí con un vestido aparatoso de una modista importante, ¿sí? Y acaparó las cámaras, ¿no? Pero uno decía, oye, tú eres la ministra, ¿no? Y se subió ahí, digamos, ¿no? a la alfombra roja. En el año 2006, en los Estados Unidos, Mark Osterloh, activista político, propuso sortear $1 millón entre los votantes que pasen por las urnas, dinero que saldría de la lotería, ¿sí? Es decir, yo te doy, o bueno, hay dinero de por medio si vas a votar. En el año 2009, en la elección para delegado en Iztapalapa, en México, eso fue un caso aquí en México, un tipo llamado Rafael Acosta, alias Juanito, le llamaban así, Juanito, fue un candidato PLL, se sabía que iba de PLL, y una vez que ganó la elección, en la mañana toma posición y en la tarde renuncia y le da su cargo a otra persona. Y este hecho, que pues no estaba penado ni era ilegal, se ha repetido en México. Hay diputados suplentes que un poco por la iniciativa de género, que tienen que ser también hombres, muchas mujeres eran las titulares, ganan las elecciones, renuncian y dejan a hombres en el cargo. Entonces se les denominaron las Juanitas. En el año 2010, un cantante de música cristiana entró a política y llegó a ser el alcalde en Cancún, en México. En el año 2010 también es importante destacar que en Colombia ahí hubo un candidato que se llamó Antanas Mocus, fue candidato a la presidencia, y este hombre era muy polémico. En un mitin, por ejemplo, él se bajó los calzones y enseñó el trasero. Entonces, en un mitin así, con un político
En el año 2011, en Haití, Michel Martelly, conocido como Sweet Mickey, era un ídolo en los barrios de Puerto Príncipe, al ser un cantante y bailarín. Era un tipo muy polémico, pues que siempre andaba con el dorso descubierto, con unas cadenas de oro y unas mulatas, y bueno, pues este tipo es el actual presidente de Haití. En el año 2014, en Ucrania, en unos procesos electorales, pues un grupo de personas iban vestidos de la Guerra de las Galaxias, y su líder, el que era el candidato al cargo de elección popular, pues para ellos su líder era Darth Vader, y este individuo así vestido de Darth Vader se fue a registrar para las elecciones presidenciales, ¿sí? Y lo mismo pasó, o algo similar, también ese año, en el 2014, un individuo que se llama Gaurav Sharma, que es conocido como el Spider-Man indio, presentó su candidatura para las elecciones generales en Bombay, y llegó así para inscribirse vestido del hombre araña. Y otro dato interesante es que en Ucrania también había una estatua importante en una plaza principal que era una estatua de Lenin, y bueno, esa estatua se transformó por la de Darth Vader, del hombre de las galaxias, perdón, de la Guerra de las Galaxias. En el año pasado, en el 2015, tras la caída del expresidente de Guatemala, Otto Pérez, que precisamente fue un presidente que estuvo vinculado a toda una red de corrupción, donde no solamente cayó él, sino su vicepresidenta y todo un equipo que participaba en esta red de corrupción, bueno, pues ya cae el presidente, pero ¿quién creen que le sustituye? Bueno, pues ahora quien le sustituye pues era un comediante de televisión llamado Jimmy Morales, y este individuo llegó apoyado por el partido de derecha que se llama Frente de Convergencia Nacional, y este partido fue fundado por militares retirados. Este individuo, pues como ya les digo, era un comediante, pues ahora que Donald Trump dijo que iba a crear un muro para dividir a México de los Estados Unidos, Jimmy Morales dijo, bueno, pues si quieres mano de obra barata, yo te ofrezco a mis trabajadores guatemaltecos. Entonces son tipos que de alguna manera, en lugar de defender a su pueblo, a su cultura, a la soberanía, todo esto que hemos señalado que establece la teoría política, pues están al margen de todo ello, ¿no? Y entonces hacen cosas que, bueno, pues para aquellas personas que tienen conocimientos de política, pues son cuestionables. Últimamente, y esto creo que ya es un fenómeno mundial, los partidos impulsan figuras del entretenimiento. Voy a citar aquí algunos casos de México, ¿sí? Pero esto no significa que solamente este fenómeno se esté dando en México. El año pasado, en 2015, hubo elecciones para gobernaturas y alcaldías, y hubo un tipo que fue muy polémico, que se llamó Guillermo Cienfuegos, y él era mejor conocido como Lagrimita. Era un payaso que andaba en las calles, ¿sí? En las plazas, y este individuo así se registró y participó para la alcaldía en Guadalajara, aquí en México. No ganó, pero bueno, pues era muy polémico, ¿no? Lagrimita como candidato a alcalde. Otro tipo que también fue muy polémico es un futbolista famoso mexicano, estaba en la selección, que fue Cuauhtémoc Blanco, y él buscó la alcaldía para Morelos, y ¿qué creen? Pues que ganó, es el actual alcalde en Morelos. Y este individuo fue propuesto por el Partido Socialdemócrata, y en un mitin ni siquiera sabía qué partido lo había propuesto, y evocó el nombre de otro partido. Y ese individuo, siendo alcalde, pues fue a echar su partido de fútbol por ahí, y bueno, pues es como se gobierna con personajes de esta talla. Hay otra artista mexicana muy polémica, es una mujer que se ha caracterizado por su vulgaridad, en donde ha hecho películas pues vulgares, aquí en México, así como en España, que tuvo su época del destape. Aquí en México hay una época en donde también hubo películas así, pues para cierto público, ¿no? Y esta mujer pues es de esas películas, una mujer que utiliza un léxico no muy adecuado. Bueno, pues es la actual
diputada, ¿sí?, por el PRI en una elección, y además cuando le cuestionan, decimos, pues responde con groserías, etc., ¿no? En fin, pues son estos algunos ejemplos de individuos que han hecho de la política un elemento de frivolidad, o que le han dado una característica de frivolidad. Y aquí habría que cuestionarse, ¿por qué se aspira a la política? Y entonces aquí tenemos varias opciones, o varias respuestas, perdón. ¿Porque quieren servir a su comunidad o porque quieren servirse de ella? ¿Para lograr el bien común o para lograr el bien particular? ¿Porque son personas altruistas que practican la fraternidad o por anhelo de poder? ¿Para gozar de las mieles del poder? ¿Sí? Bien, habría que preguntarse, porque en este ámbito de la frivolidad de la política entran deportistas, artistas de novela, humoristas, religiosos, cantantes, modelos, empresarios, toreros, estrellas de cine, etc. Entonces habría que preguntarles por qué se meten en la política. Bien, hay un concepto que me parece interesante que debemos conocer los que intentamos fomentar la ética pública, y es el concepto de idiota. En la antigüedad, a quienes solo pensaban en ellos mismos, ¿sí?, es decir, aquellos que carecían de ese espíritu por lo público, de ese compromiso por lo público hacia todos los demás, hacia el bien de la comunidad política, en la antigüedad se les llamaba idiotas. Esta palabra proviene del griego idiotes, para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino que solamente se enfocaba en sus intereses privados, es decir, eran considerados como enfermos. El ser humano es un animal social y somos miembros de una comunidad, pertenecemos a lo plural. Somos animales sociales, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, a quien no pensaba así, pues era considerado como un enfermo. La raíz idio significa propio. El vocablo idiota, usado en latín, significa ignorante. Antaño, la conducta individualista era mal vista, ya que el ciudadano poseía un sentido de pertenencia a su comunidad, por lo que se sentía en la disposición moral de participar en lo público. En la actualidad, ese espíritu por lo público se ha ido desvaneciendo, aunque permanece latente en los amantes de la libertad, de la igualdad y de la justicia. Hoy en día, bueno, pues como sabemos, los tiempos han cambiado. Hoy en día parece ser que han ignorado a aquellas personas que tienen ese interés por lo público, y en sentido contrario, con estas políticas neoliberales, con esta ideología global de pensamiento único, estamos en el sentido contrario. Lo que predomina es el individualismo, ¿sí?, es decir, el reino de los idiotas. Ahora bien, ¿cuáles serían algunas iniciativas o medidas para generar un perfil ético en los candidatos a puestos de elección popular? Pues aquí tenemos algunas. El hecho de que se haya descuidado la importancia de tener un perfil adecuado para los aspirantes a puestos de elección popular, pues genera muchos males, y entre ellos los siguientes. Por un lado, que los individuos que llegan ignoren sobre los elementos básicos de la ética y la cultura política. Por otro lado, bueno, pues que genera que estos individuos carezcan de valores de servicio público. Aquí también quisiera hacer una precisión. No hay que generalizar. Hay individuos, servidores públicos, algunos políticos quizás sean los menos, pero sí los hay, que también tienen una integridad, una cultura, poseen valores, ¿no? Entonces, espero que no caigamos en ese maniqueísmo de buenos o malos, ¿no? Por otro lado, se carece de profesionalismo y capacidad para el cargo, ¿sí? Se improvisa, se está aprendiendo, ¿sí?, sobre la marcha, pero bueno, pues ahora sí que hay errores en la forma de gobernar. Genera también que estos individuos, en lugar de ser leales a la comunidad política, son leales a su partido. Por otro lado, se genera cierta soberbia, despotismo, menosprecio incluso. Hay gente que humilla a su gente, lo cual es terrible, ¿no? Y entonces se actúe con ignorancia. En consecuencia, pues no se alcanzan los objetivos de la política, no hay ese bien común, no hay esa justicia, no hay esa
seguridad para los ciudadanos, no hay esa libertad, no se satisfacen las necesidades básicas, la gente no alcanza la felicidad, no hay un mínimo de bienestar que se cumpla. Se practica también el spoil system, el sistema de botín, ¿sí? Entonces, al no haber ese perfil, bueno, pues se genera todo esto. Pululan los politicastros, y en consecuencia, pues si hay politicastros en los cargos públicos, pues las prácticas corruptas se expanden. Hay individuos que son incompetentes, ineficientes, irresponsables y sobre todo pues que carecen de una conducta ética acompañada de la recta razón. Bien, ¿qué podríamos hacer frente a este tipo de situaciones? Bueno, pues también se pueden hacer varias cosas y de hecho para eso estamos aquí con este curso, para intentar por un lado rescatar estas cosas, comentarlas y quizás expandirlas. Y algunas ideas de lo que se puede hacer para frenar estas situaciones en el ámbito público, en los candidatos a puestos de elección popular, son las siguientes. Por un lado, retomar las enseñanzas básicas de la teoría política. Por otro lado, avanzar hacia la profesionalización de la política. Establecer códigos de ética, establecer códigos de conducta, ¿sí? Fortalecer los valores del servicio público, establecer perfiles para los aspirantes a puestos de elección popular, establecer filtros para depurar a quienes no cumplan con este perfil deseado, impulsar una cultura ética política en los diferentes candidatos, ¿sí? Vigilar la conducta de los representantes públicos durante y después de dejar el cargo, así como definir políticas post-empleo. Es decir, una vez que el individuo deja el cargo público, bueno, pues también tiene una responsabilidad, porque han manejado información, ¿sí? Porque tienen redes de contactos, y esto pues es de interés nacional y no hay que ser cuidadosos e impedir que estos individuos vayan y que ofrezcan esa información para fines inadecuados. Ahora bien, para lograr candidatos con el perfil anterior se requiere apoyarse en las siguientes medidas. Por un lado, incorporar estos perfiles ya deliberados al marco legal y al marco normativo. Se requiere establecer mecanismos para garantizar el filtro y depurar a quienes no cumplen con el perfil solicitado. Por ejemplo, en países donde se crean organismos que llevan a cabo los procesos electorales, estos organismos, cuando saquen las convocatorias para aspirantes a puestos de elección popular, pues ellos pueden ahí establecer o definir filtros, ¿no? Tú no puedes aspirar a un cargo público si no cuentas con este perfil, pero a su vez, si vas a concursar, y si no tienes ese perfil ético, a lo mejor yo te lo ofrezco. Y tienes que hacer un curso, tienes que aprender, tienes que formarte, ¿sí? Y si no te formas, no te doy tu acta que te acredita como candidato, ¿sí? Entonces se pueden hacer filtros, implementar mecanismos para garantizar una contienda limpia en los sistemas electorales, obligar a todo candidato a puesto de elección, así como a todo ganador en la contienda electoral, a que reciba formación básica en ética y política. Es decir, yo creo que a estas alturas del siglo XXI, de este nuevo milenio, pues todavía contar con representantes públicos analfabetos o que no poseen una cultura básica, pues yo creo que ya no debe ser, ¿no? En una época de la información, de universidades, de conocimiento, pues hay que impulsar la educación en nuestros representantes públicos. Por otro lado, sería conveniente establecer un área especializada en ética pública u oficina de ética para los procesos electorales, a fin de evitar todas estas prácticas que ya empiezan a ser comunes en muchos lugares, ¿no? El acarreo, la compra de votos, el voto por coacción, etc. Otra idea interesante es regular y sancionar a aquellos organismos intrusos que afecten los procesos electorales. Bien, si nosotros intentamos destacar la importancia de la ética en política, pues por supuesto que hay ventajas, por supuesto que hay cosas positivas de este impulso. Por un lado, la ética en política fortalece y reivindica la dignidad, no solo del campo de la política,
sino de los políticos. Por otro lado, también da integridad a los funcionarios públicos. Si un político posee una cultura básica, pues va a tener un respeto hacia sus funcionarios públicos, no se va a enfrentar a ellos, sino que va a hacer un uso adecuado de los servidores públicos. Por otro lado, despierta el espíritu de cooperación, comunicación y cohesión del grupo. Existen ciertos países donde, aunque gane un partido político, integra a los otros, a miembros de los otros partidos. No es que yo gano y ustedes van para allá y entonces somos enemigos y entonces hay una especie de guerra o batalla permanente y constante a lo largo de todo el periodo de gobierno. Si la democracia es integración y es la suma de todas las partes, pues sería bueno hacer eso, ¿no? Integrar a todas las partes. Y eso, pues, cuando se tiene ética, pues se impulsa la cooperación, se impulsa la comunicación, el diálogo, la cohesión del grupo, no la lucha, la pugna, el odio, el rencor, la venganza. Esas cosas, pues, en política, si bien es cierto que están ahí presentes, constantes, están en el día a día, bueno, pues quizás hay que intentar combatirlas. Se eleva la moral pública, se fomenta la motivación, despierta la responsabilidad y eficiencia, hay un compromiso del político, fortalece principios y valores y los integra en su conducta, otorga madurez de juicio, ¿sí? Le da un mayor conocimiento para saber cómo actuar ante ciertos problemas. Recordemos que los políticos toman decisiones que afectan a la comunidad, ¿sí? Recupera la confianza de los ciudadanos. Un político honesto previene la corrupción, evita el derroche, ¿sí? Y esto hace que los ciudadanos confíen en él. En suma, genera resultados positivos para la ciudadanía. Bien, ¿por dónde empezar en política cuando hay mucha corrupción? Bueno, pues los ámbitos en donde hay que poner énfasis son en los procesos electorales, en el perfil de los candidatos, ¿sí? En los organismos que llevan las elecciones, o si no hay un organismo, pero sí hay un área, ¿sí? Que es la encargada de las elecciones, en la operación interna de los partidos, así como en la generación de una cultura ética para la ciudadanía. Los ciudadanos son importantes en los procesos electorales. Si los ciudadanos no poseen una cultura ética, no poseen valores, pues son fácilmente manipulables, ¿sí? Se les engaña, ¿sí? Entonces también es un aspecto que hay que tomar en cuenta, hay que intentar llegar también a la ciudadanía y compartirles este conocimiento de la ética pública e intentar también que se sumen y participen. Una sociedad con ética, una sociedad con valores, pues es un freno a las prácticas corruptas de los políticos. Bien, dicho esto, también ya voy a ir cerrando este tema y voy a cerrar con unas reflexiones finales. La profesionalización de la política se refiere a que los individuos que participan en ella posean conocimientos de esta disciplina acompañados de ética. Cuando en las democracias quienes ocupan los cargos públicos no son los más capaces ni comprometidos con la pluralidad de intereses, se gobierna para unos pocos. Dicha situación conduce al deterioro del Estado y a la alteración de una forma de gobierno, ¿sí? De ser un gobierno justo, pues se pervierte y se altera a gobiernos injustos. Y de hecho parece ser que esa es una constante en muchos países del mundo, que son gobiernos injustos. Con el establecimiento de un perfil para los representantes públicos y mecanismos que lo garanticen, es posible avanzar hacia una profesionalización política, que a su vez conduzca hacia una democracia ética, que siente las bases para la construcción de un buen gobierno. Bien, termino con citas de autores clásicos vinculados a la temática expuesta y comienzo con Platón. Platón responde a una pregunta que me parece que debemos tomar en cuenta. ¿Pueden cambiar los políticos sin ética? ¿Pueden cambiar los corruptos? Hay gente que dice que no. Hay gente que dice que un corrupto ya no cambia. Hay gente que dice que ya la gente adulta, viciada, no cambia. Y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué hacemos en este curso? Entonces, ¿para qué estamos aquí?
entonces no tendría caso este curso, ¿no? Si pensamos así, pues entonces no valdría la pena, ¿no? Reflexionar sobre estos temas. Pero veamos lo que dice Platón, y con ello yo creo que esto se nos aclarará esta pregunta. Platón dice: los hombres que llegan a ser más perversos salen de entre los poderosos. Sin embargo, nada impide que entre ellos se produzcan también hombres buenos. Y los que lo son, es decir, los que logran hacer este cambio, merecen nuestra mayor admiración. ¿Sí? Y esto significa que el corrupto sí puede cambiar. ¿Sí? Bien, otras citas referentes a la temática expuesta son las siguientes. También esta es de Platón, y él dice: el hombre, si obtiene una correcta educación y una naturaleza afortunada, suele llegar a ser el animal más divino y manso. Pero, si no se le educa suficientemente o no se le educa bien, es el más salvaje de todos los que engendra la tierra. Y otra cita que es de Aristóteles, él dice: cuando un individuo se encuentra falto de ética y ejerce el poder, no mide el alcance de sus actos y puede cometer acciones irracionales o bestiales. Y finalmente, Xenofonte dice: los hombres de mejores cualidades naturales, cuando carecen de educación, son los peores. Todas estas citas pues tienen que ver con la importancia de fortalecer valores, con la importancia de fortalecer la ética y la educación en los miembros o en los representantes a puestos de elección popular. Bien, pues gracias nuevamente por su atención.